Penguin Random House Audio presenta Apocalípticos e Integrados, de Umberto Eco. Narrado por Diego Roussellón. Apocalípticos e Integrados. La cultura italiana y las comunicaciones de masas. Las reacciones de los apocalípticos y de los integrados. Antes. Un discurso sobre apocalípticos e integrados y cómo fue acogido en 1964 es en particular interesante porque, con dicho libro, a pesar del corte provocativo y una serie de análisis originales, el autor no creía decir nada nuevo, aunque sí expresar su opinión sobre un debate ya en sazón. Un debate sobre el que existían en todo el mundo tantos testimonios, y basta con repasar las notas de pie de página en las que se remitía además a estimables estudios aparecidos ya en Italia, y que también en nuestro país estaba dando origen a una serie de iniciativas de investigación y de didáctica en los ambientes universitarios más avanzados. Sin embargo, este libro tiene éxito y suscita una serie masiva de polémicas, al igual que la adopción de la expresión apocalípticos e integrados, desde entonces corriente como eslogan, precisamente porque parece coger por sorpresa a un sector de la cultura italiana. El documento tal vez más típico sea una reseña de Pietro Citati, Il Giorno, 14 del 10 del 64, titulada La Pavone e Superman a braccetto di Kant. La Pavone y Superman del bracete de Kant. Si el título ya se las trae, no menos el contenido del artículo. El libro, dice, es ingenioso e inteligente, pero se lamenta de que mientras, en toda buena investigación científica, la materia estudiada escoge los propios instrumentos, que se identifican con ella a la perfección, Eco, como si quisiera hacerse perdonar la humildad del propio argumento, cita sin motivo a Husserl, a Kant y a Baltrushaitis. Pasemos por alto la idea de que los instrumentos de un análisis deban identificarse con él, como si un estudio de criminología debiese de proceder a cuchilladas y a Kant solo se le pudiera usar cuando se habla de filosofía, lo que sería hacerle un favor un tanto humillante. El hecho es que el autor del artículo en cuestión ve con sumo recelo el empleo de los instrumentos de la cultura alta para explicar y analizar la cultura baja. Esta ampliación de horizontes revela una presuposición evidente. Todas las cosas son igualmente dignas de consideración. Platón y Elvis Presley pertenecen de igual modo a la historia. En efecto, esta presuposición era evidente, pero a Citati no le agradaba porque se le antojaba como la culminación de los ideales secretos de la cultura de masas. No sé si estos ideales corren el peligro de realizarse. Pero si ello sucediese, dentro de unos pocos años, la mayoría de los intelectuales producirá films, canciones y textos para tebeos. Los más geniales insertarán en sus propias poesías algún verso de Celentano. Mientras, en todas las cátedras universitarias, jóvenes profesores analizarán los fenómenos de la cultura de masas, y quizá todos nosotros estemos viviendo ya solo para consentir estadísticas cada vez más perfeccionadas, análisis cada vez más exhaustivos o denuncias furiosas. El pasaje era admirablemente profético. Hoy, 13 años después, un buen número de intelectuales componen collage con versos de Celentano. En las universidades abundan las tesis sobre textos de tebeos y el paisaje de Citati se revela interesante solo porque permite un análisis de la situación de los intelectuales italianos en 1964. Pero el análisis será más exhaustivo aún si se considera que el referido pasaje, aun cuando pretendiera ser profético, era en realidad inconscientemente actual. En efecto, en 1964, hacía ya tiempo que Calvino y Fortini escribían canciones, Pasolini y Gobbe-Grillet hacían películas, los poetas novissimi empleaban expresiones del lenguaje masificado y en la Facultad de Magisterio de Roma, el malogrado Romano Calisi, alentado por el pedagogo Luigi Volpicelli, instituía un archivo nacional del tebeo. El libro de Eco representaba con exactitud la toma de conciencia de la nueva situación. Pero, como queda dicho, cogía por sorpresa a los menos informados y suscitaba en diarios y semanarios una serie de artículos que, alegre o sombríamente, circulaban con títulos como «Mandrake entra al università», «Mandrake entra en la universidad»,
Sample complete. Ready to continue?